Bueno, he descubierto de una manera casi fortuita que en mis dos poemarios, uno que escribí con 30 y tantos años y otro que escribí ya cercano a los 50, se encuentran textos dedicados a la idea del hombre nuevo. Mi generación es esencialmente ese hombre nuevo. Aquellos que nacimos en los 60 y en los 70, al fragor del espíritu, el zeitgeist de una revolución proletaria de los humildes para los humildes, redentora, emancipatoria, que iba a generar una prosperidad social, que era la dictadura del proletariado, que se iba a guiar por los ideales de justicias de la Ilustración, solidaridad, igualdad, fraternidad, no solo entre los hombres, sino entre los pueblos, que iba a romper con la diferencia de clase. Y que bueno, vemos que al día de hoy nos ha conducido de alguna manera a un callejón sin salida. Somos nosotros, esta generación, los que hoy estamos cumpliendo entre 50 y 60 años, tal vez algunos de 40 y tantos, somos ese hombre nuevo. Pero ¿qué quiero advertir con este comentario? Primero voy a empezar leyendo este poema que le he dedicado a mi padre, que viene en este libro de la acrobacia del salmón, que se llama Hombre Nuevo, maroma vieja, que intenta un poco mi padre, porque mi padre y mi madre fueron verdaderos comunistas en el sentido proto-civilizatorio, en el sentido original del término, del cual he hablado en otras charlas y no quiero extenderme mucho aquí ahora. No este comunismo sovietista, adoctrinante, ramplón, real, ese socialismo real que ha enarbolado los ideales del comunismo, de la idea del bien común, y los ha destrozado, los ha maniatado, los ha ilegitimizado, los ha distorsionado. Y después hablaré un poco de esto, cómo sucedió. Dice este texto que está dedicado a mi padre: quisieron que fuera nuevo, que no envejeciera, que mantuviera la nariz en alto aunque un oso me estuviera comiendo. Quisieron además que aplacara mi rudeza con ideales nobles, que caminara recto, siempre cuesta arriba. Una vida me dieron para lograrlo, una vida con pasaporte a la izquierda y un pozo ciego a la diestra. Y me dieron pericias y en su defecto peripecias, un corazón de hormigón armado y antibióticos virtuosos. Fui entrenado para evadir errores, combatir cuerpo a cuerpo contra míticos dragones, mosquitos furiosos, enemigos seductores. Resuelto a resistir cualquier catástrofe del cielo, quisieron que fuera nuevo y casi apesto a antaño. Parezco un aire loco azotando las puertas del saber. Todo iba bien hasta que un día vi venir la flecha de Cupido y tuve ganas de pelear, de probar mi osadía. Le di un manotazo con tal odio que no alcanza todo el tiempo del universo para contar los pedazos minúsculos que revolotean entre la parsimoniosa tortuga y el presto de Aquiles. Como ustedes habrán visto, este poema pretende redondear esa idea del hombre nuevo, que es muy antigua. Como decía Bakhtin, ese filósofo del pensamiento débil posmoderno, lo nuevo no es más que aquello que permite que las cosas continúen de la misma manera. La idea del hombre nuevo no es una idea del marxismo, como creen mucha gente que no ha tenido la curiosidad de indagar, ¿no? La idea del hombre nuevo es incluso prebíblica, es de los orígenes mismos del hombre. Decía Lezama Lima con mucha sorna y con ese sentido del humor que lo caracterizaba, que la idea de la perfección le venía pisando los talones a la utopía desde los comienzos de los mazapanes bíblicos, decía Lezama. Y es cierto, y es cierto. Hay un primer uso en el mundo del cristianismo, en el mundo primigenio, primitivo, del primer cristianismo de Jesús y del profeta Juan Bautista, donde la idea del bautismo, la idea esta de la reinvención del hombre, de la reconstitución, de la alquimia a través del rito, le permitía al hombre desechar este cascarón viejo, abandonar ese estadio de hombre cargado de lastres y de problemas y de entonces tener un renacimiento,
una segunda naturaleza, un nuevo momento, un emerger higienizado. Ese es uno de los primeros orígenes de ese hombre nuevo. Pero bueno, estamos hablando a principios de la era cristiana, nos podemos ir más atrás incluso. Vayamos un poquito más atrás, tal vez les parece bien, unos 150 años antes de Cristo, en el puro esplendor de la República Romana. Ya homus novus es un término que se usa para referirse a aquellos individuos que no son patricios, que son individuos plebeyos, que son de origen muy pobre, pero que están aspirando a ocupar estos puestos senatoriales, estos puestos que hasta ese momento pertenecían a una clase, eran privilegios de una oligarquía. Y sin embargo, en ese imperio romano hubo hombres que sí lo lograron, muchos hombres que lograron ser lo que llamamos hoy los senadores o los diputados o los cortesanos de la política, los hombres que rodeaban el poder, que decidían las leyes de esa república, ¿no? Un ejemplo de esto es Cicerón, por ejemplo. Hay que poner ese ejemplo porque creo que es el punto más alto. Cicerón, que es un hombre que se enfrenta a tiranos como Julio César, como Marco Antonio, que muere decapitado. Esto es otro signo. Cada vez que hay un hombre que intenta alguna nueva concepción del mundo, una revolución de las ideas, termina siendo perseguido por un triunvirato, creo que es el que lo persigue y lo mata. Pero bueno, este hombre, entre otras cosas, promulgó una lucha denodada contra el abuso del poder. Este hombre criticó mucho el exceso de lujos y el exceso de fuerza y el exceso de influencia de los líderes, de los comandantes, de los jefes de las legiones, de los mismos senadores. Y claro, él tenía un sentido de la república que, si te pones a ver, era muy griego, porque si algo distingue a este Marco Tulio Cicerón, es que tenía una adicción o adhesión, una simpatía profunda por la escuela griega, y bueno, es uno de los emprendedores de lo que después sería el helenismo, ¿no? Vamos a ver cómo él profesa una simpatía muy grande por la República de Platón y por el banquete de Platón como un modelo de conocimiento a través de la plática vinculada al goce y al esplendor de la comida, la reunión en la mesa, algo que después funda un poco la idea de los discípulos y apostólica de Jesús. Pero también era adorador del pensamiento peripatético y del pensamiento socrático y del pensamiento de Epicuro, también otro hombre que se entrega al goce de la buena vida y del temple y del desarrollo del carácter y de la personalidad y de la autoconstitución de ese sí mismo que también defiende Platón. Porque la idea del hombre nuevo es una reconstitución del ser, es una idea ontológica, es una idea moral, es una idea ética de construir una nueva eticidad con una nueva conciencia. Esa es fundamentalmente la idea del hombre, renovar una entidad que viene amordazada, aletargada, genuflexida, disminuida, darle una nueva dimensionalidad. Esa es la idea del hombre nuevo. Entonces, bueno, vamos a ver en Cicerón, que además era un hombre que detentaba el poder de la palabra, era un gran orador, era un hombre que tenía el convencimiento, el don de la elocuencia. Plantea este camino moral, y este camino moral incluso a través de la reformación de la ley y de la institucionalidad que también él provocó en ese imperio romano. Pero bueno, podemos irnos incluso un poco más atrás. Vayámonos entonces a ese periodo de las guerras acaménidas, que son esas guerras que emprende el imperio persa. Recordemos a aquellos hombres grandes, Darío, Jerjes, recordemos a aquellos emperadores del mundo persa que tuvieron una obsesión, Ciro, una obsesión con todo lo que venía surgiendo de lo que llamamos hoy el mundo griego, pero que en ese momento no era el mundo griego, eran las primeras grandes ciudades como Atenas, como Minos, Esparta, en fin, todos esos microimperios que fueron ciudades-estados que fueron constituyendo lo que después, cuando se intentó unificar, terminó siendo el imperio griego. Entonces, todo este imperio persa que intenta ocupar y que emprende muchas guerras, incluso las guerras del Peloponeso, que todo esto definió la idea de si Grecia tenía que unificarse o no,
y que después desemboca incluso en la decadencia de este propio imperio, ¿no? Vamos a ver cómo en esta adoración del mundo persa, ahí entran unas ideas que vienen del zoroastrismo. El mundo persa está marcado mucho por Zaratustra o Zoroastro, el hombre que provoca el gran monoteísmo en esa sociedad del antiguo Irán, por llamarlo de alguna manera, porque no se corresponde, eso estaba más allá en Afganistán, en el Turquistán, en todas esas regiones, en lo que hoy es incluso una zona de la India, esa zona de Pakistán, o sea, toda esa zona de donde estaban las grandes religiones indoarias que van a conformar después las religiones y un modelo filosófico y de pensamiento indoeuropeo, que va a retomar Adolfo Hitler en su filosofía también del superhombre o del superhéroe, que se inspira en el pensamiento de Nietzsche. No hay para nada que asociar el pensamiento de Nietzsche con el fascismo. Es una manipulación de Hitler, como hace Fidel Castro con el pensamiento martiano, así mismo hace Hitler con el pensamiento nietzscheano. Porque Nietzsche era enemigo del antisemitismo, enemigo de las ideas socialistas, fundamentalistas, enemigo de ese nacionalismo ultranza, tan enemigo que llegó un momento en que llegó a renegar de su condición alemana y declararse de que por sus venas corría lo mejor de una sangre polaca, probablemente polaca semita. Aunque bueno, esos libros que son el Anticristo, ese libro que es ese Homo, ese libro que es Así hablaba Zaratustra, bellos libros escritos con una poética de la filosofía. Yo creo que Nietzsche es el gran poeta de la filosofía, ¿no? Nadie ha escrito en el mundo moderno como escribió Nietzsche, ninguno, o sea, no tiene comparación. Su nivel discursivo es de una belleza, de una elocuencia, de una cantidad de metáforas, de imágenes, que bueno, no hay escritor importante del mundo moderno que no haya pasado por esa escuela. Recomiendo estos 3 libros. Y en Así hablaba Zaratustra, él demuestra cómo ahí en Zaratustra están haciendo un pensamiento nuevo que se está inspirando a su vez o que se está mimetizando. Hay un debate histórico, se dice que estos son probablemente 1500 años antes de Cristo. Entonces, o esto es contemporáneo con algunos faraones de los orígenes del monoteísmo egipcio, de Akenatón, o esto es muy pegado ahí a posteriori, o esto es un poco antes de Akenatón. Eso hay que precisarlo, yo no me atrevo a decir porque yo no tengo el suficiente conocimiento para ver la cronología exacta de esto, pero sí hay un proceso ahí de ese momento en que todas las religiones están interesadas en diluir ese panteísmo, en diluir esa polisemia de dioses, ese politeísmo de credos y de representaciones de lo sagrado y de lo divino, en un Dios gestor, en un Dios rector, en un único Dios. Los egipcios y Akenatón con Nefertiti deciden que es Ra, que es el Dios Sol, y deciden encarar toda su devoción y toda su fe y todo su sistema de creencias con el astro mayor. Y bueno, Zoroastro también decide de que tiene que esto reducirse, sintetizarse en un único, y crean este Dios, que es un Dios muy interesante, que es Ahura Mazda. Y en este Dios se consolida también el ideal moral. ¿Por qué? Porque este Dios engloba sabiduría, conocimiento, piedad, conmesuración, superioridad. Y empieza en este zaraostrismo, en esta filosofía, esa idea de la lucha entre el bien y el mal. Esto todo es muy precristiano todavía. Váyanse mucho más atrás, váyanse 10, 15 siglos antes de Cristo. O sea, estamos hablando que lo que estaba dominando el mundo en esa época eran distintos comarcas, tribus bárbaras todavía, y lo único que podemos llamar que de alguna manera era civilización era ese mundo del Indostán, ese mundo de religiones brahmánicas, que después hemos sintetizado con religiones hindú, pero donde ahí hay miles de tendencias, donde sí hay una serie de factores que irrigaron hacia el mundo persa, hacia el mundo griego, después hacia el mundo romano, hacia el mundo europeo, y es hoy lo que reconocemos como un pensamiento occidental, pero de ahí viene todo. Entonces ese mundo persa, que está a medio camino entre ese mundo griego y ese mundo del Indostán, revisa esa condición de hombre nuevo
y plantea también una revisión moral y plantea también reconstituir al hombre desde, bueno, desde la piedad, desde la inteligencia, desde la valentía, desde el temple, desde el reforzamiento del carácter. Y esto va a iluminar a Nietzsche. Cuando Nietzsche escribe este libro, que tiene que pasar por un libro de Max Steinberg, que es un libro interesantísimo, se llamaba El Único y el Total o algo así, no recuerdo, un libro del siglo XIX, 1840 y tanto, donde vienen las características de esta idea de la concepción de Dios, un libro que también va a inspirar después a Freud con Moisés y el monoteísmo, ¿no? Vamos a ver cómo este zoroastrismo, que reduce toda esta diversidad de fe y de credos en un solo Dios, se plantea que el hombre tiene que tener una cierta autonomía, una cierta libertad de creencias también, y que el hombre tiene que labrar un camino donde se construye el sí mismo desde una serie de forjas del carácter que le permitan un proceso de autoiluminación y que le permitan de alguna manera, y eso lo dice Nietzsche con un poco de soberbia y de iracundia, separarse de la filosofía del rebaño, o sea, instituirse como una individualidad, como un sí mismo, como un self. Y esto, él culpó un poco a Sócrates de esta idea comunitaria, de esta idea del bien común. Y ahí empieza un parteaguas. O sea, ahí empieza una eterna lucha que estamos viviendo entre dos modelos de creencia, de pensamiento, que unos llaman de izquierda, otros de derecha, otros llaman socialista, otros llaman contra los neoliberales. Y en el medio siempre han estado los anarquistas, los liberales. En la derecha siempre se ha ubicado el conservadurismo, que tiene fe en el modelo redentor del modelo económico. Y en la izquierda se ha agrupado a la izquierda de la asamblea de los ilustrados franceses, de esos revolucionarios que eran los jacobinos, estaban a la izquierda, y los girondinos, que estaban a la derecha. Y todo eso ha creado esta bipolaridad, ha creado esta dicotomía, que a fin de cuentas es una lucha de cómo redimir al hombre, de cómo liberar al hombre. Unos creen que se debe liberar a partir del Estado y de la reforma de las instituciones y a través de las revoluciones sangrientas, negacionistas, que apelan a las tres leyes básicas de la dialéctica, apelan a la negación de la negación, a la unidad y lucha de contrario, a la ley de los cambios cualitativos y cuantitativos, un poco de la dialéctica esa que empieza siendo heraclitiana, después sí termina siendo, estoica, porque incluso los estoicos decían que para que un mundo resurgiera había que provocar una devastación de ese mundo anterior, ¿no? Y después, bueno, como ustedes saben, toda esta ilustración que terminó cortando un modelo racionalista, un modelo iluminado de conocimiento, que termina cortando las cabezas, ¿no? La misma cabeza que hicieron rodar de Cicerón. Fíjense las metáforas en la historia, cómo se repiten. Entonces, todos estos jacobinos que terminaron matándose entre ellos y cortándose la cabeza, lo mismo a Robespierre, que a Danton, en fin, eso fue una cosa tremenda. Todavía está por ahí un libro maravilloso que se llama Las noches o las noches oscuras, no sé si es apelando a aquel libro de San Juan de la Cruz, ¿no? De la Revolución Francesa, una cosa así se llama, que te muestra todo ese movimiento diabólico, sanguinario que hubo detrás de esas revoluciones, como son todas de despiadadas las revoluciones, todas, no hay una. Prometeo en el Olimpo, vamos a irnos un poquito más allá, a ese mundo mitológico, ese mundo de titanes, de semidioses, de dioses, que todavía no logramos en una cronología histórica y en un modelo de historicidad racional en el que vivimos entender, porque hay que leerlo en un instrumental mágico también, hay que leerlo en un instrumental poético, y la episteme moderna está incapacitada para entender eso. En esa lucha surge un hombre como Prometeo, que es el símbolo del gran revolucionario, de ese hombre nuevo en ese momento, que se enfrenta a un dictador teocrático, que es Zeus, que quiere regir el Olimpo con un aquipinguismo, por decirlo, con un priapismo, con una tosudez y con una locura y con una anuencia de dioses y de seres superiores, por supuesto. Y Prometeo entonces lo que hace es compartir el fuego que lo tenemos que ver como un símbolo, no solo como una cosa literal, porque este fuego no es solo el fuego de la forja, de los instrumentos de guerra y agrarios de ese neolítico, y no es solo es también el fuego de la alquimia, de las medicinas y de los curanderos, ¿entendamos? Es el fuego de la alfarería para hacer todos estos instrumentos que en ese momento tenían mucha importancia. Era la riqueza que tenía la mujer, era la riqueza de la casa, era el fuego que le daba cohesión al grupo, a la gens o a las primeras hordas primitivas y también a las primeras protociudades que se fueron a las colinas
Porque fíjate que ese Olimpo estaba en una colina y en torno a ese fuego se construyó la primera casa común del hombre, donde se bebía, se comía, se cazaba, se labraba la tierra, se transmitía la herencia, el conocimiento. Entonces todo ese fuego que curtía lo mismo la alfarería, que la forja de los metales para los instrumentos de tierra, agrarios y de caza y de guerra para poder defenderse de las otras tribus. Ese fuego fue compartido por Prometeo con gente que no era lo mismo que le pasa a Cicerón, que es un hombre humilde que llega a ser senador. Bueno, aquí Prometeo lo que provoca es lo mismo. Provoca que los hombres humildes, los simples mortales, los vasallos, conozcan el don del fuego, el conocimiento del fuego. Y Zeus se encabrona y entonces lo manda a encadenar allá al monte aquel donde bueno, la locura aquella de tremenda, la forma en que se ha castigado siempre a reformistas, desobedientes, al revolucionario, al transformador verdadero, con acciones concretas y verdaderas, no al ideólogo de la revolución, que eso es otra cosa, y que eso es una élite en la que entran todos estos revolucionarios modernos que hemos conocido, los que hemos vivido el siglo XX, desde Trotsky, Lenin, Bukharin, Stalin, y después la revolución china y la revolución mexicana con algunos pseudo revolucionarios que empantanaron una cosa muy linda que tenía Zapata, y porque eran industriales del norte y dialogaron entonces con la masonería americana. O sea, ahí hay que revisar. Y después la revolución de Fidel Castro, que sabemos que es fruto también de una ingeniería del imperio norteamericano, con una doctrina Monroe para readueñarse y reorganizar toda la riqueza de América Latina a su favor. Y toda esta cosa de la lucha de la revolución industrial americana por la hegemonía global. Esas son revoluciones. Estos ideólogos no son verdaderamente revolucionarios. Estos son una oligarquía burguesa que lideró a la masa, que compulsó, contagió y entusiasmó a la masa a partir de causas reales sociales, porque si no están las causas objetivas, no se puede construir una revolución. Y entonces nos vendieron todo este ideal del hombre nuevo, del cual yo soy un fruto, afortunadamente. Pues este hombre nuevo que viene desde el comienzo de los mazapanes bíblicos, según, que fíjense cómo me tuve que ir a la... porque otra cosa, este Prometeo no solo le da físicamente el don y el conocimiento del fuego y de la hoguera y de la forja y del alimento, de cocinar el alimento, que eso provocó una revolución. Se pudieron empezar a cocinar las carnes se podrían muy rápido, la carne había que matar al animal y comérselo caliente, si no al otro día no servía. Entonces él da también, él transmite una serie de conocimientos a este hombre común de ese tiempo que es homérico, por llamarlo de alguna manera. Y resuelve que ese hombre también conozca la cultura de la dignidad, la cultura del honor, la cultura del sentido de la administración de la riqueza a partir de una colectividad, de los intereses comunes, el sentido de la honorabilidad, de la hombría, de la valentía. Le enseña una serie de cosas que son fundamentales para el mundo contemporáneo, porque si ustedes se ponen a ver, el mundo contemporáneo también está marcado por esos grandes ideales, y son los ideales que han promulgado todas las grandes revoluciones, desde Solón en el mundo griego ya más clásico, porque Solón lo que estaba era abogando por el tema de los impuestos, por el tema de que no hubiera una esclavitud de una clase sobre otra, y de que una clase en la oligarquía, en el poder, no estuviera poniendo un impuesto punitivo a la gente, una fiscalización de la riqueza y de la producción, tanto individual como comunal. Hay que entender eso, porque siempre esas dos bandos, el de la izquierda y el de la derecha, el que cree que el Estado nos va a salvar a través de líderes justicieros y el que cree que la economía y la infraestructura tecnológica nos va a salvar a partir de una idea neoliberal del crecimiento individual con la propiedad privada, esos dos bandos al final han tenido una lucha eterna que ninguno de los dos llevan la razón y los dos tienen la razón. Y yo creo que lo que hay es que construir un territorio común entre esos, una unidad que permita entender que tiene que existir una gran preocupación por la colectividad y una gran por el desarrollo del bien común, como que tiene que haber el individuo una zona y una potestad del desarrollo individual y de crecimiento, y tiene que tener acceso a las oportunidades para entonces él contribuir desde su indivisibilidad, desde su singularidad, su irrepetibilidad, porque cada individuo es irrepetible en el universo y hay una huella dactilar para cada uno. Aquí ya hay un organigrama cibernético, matemático, que indica que somos irrepetibles, singulares. Entonces, esa confrontación, que es una confrontación lógica, como igual que unos creen en el mundo de las ideas morales, que es el mundo de la izquierda,
y del mundo de la cultura y el capital simbólico, y el otro cree en el capital material y en el dinero y en la riqueza concretizada en activos. O sea, eso ha sido un gran debate de la economía, porque la economía y el modelo economicista, que es un modelo que empieza con una filosofía babilónica de la riqueza, que eso es judaico e incluso hasta prejudaico, eso lo heredan los judíos que salen huyendo de allá del cautiverio a que los obligó Nabucodonosor, que provocó también ese esplendor del comercio y del sentido del dinero y de la banca en ese mundo babilónico, y que después esa gente entonces irrigan toda Eurasia con un pensamiento economicista también, y eso llega hasta Carlos Marx, que también es judío. Y bueno, y cuando ustedes ven los dos polos antitéticos del modelo economicista para resolver este dilema, que es Adam Smith y Carlos Marx, a fin de cuentas lo que están es abogando por la redención, por la libertad, por un estado de armonía social. Uno cree que lo puede lograr la gran industria, la economía privada, la diversidad de clases, y otro la unificación, la equidad, la igualdad, la dictadura del proletariado, la repartición equitativa, con una ideología que de alguna manera, por un lado y por el otro, están invocando cierto providencialismo de fuerza mayor, porque es que el hombre tiene una voluntad caótica, y el hombre lo que construye con sus manos lo destruye con sus pies. Es lo que pasa. Entonces hay una hermosa idealismo detrás de hacer una revolución, pero sabemos que la revolución termina cercenando, terminan incinerando y terminan convirtiéndose en todo lo contrario a lo que promulgaron. Entonces yo, que soy hijo de esa revolución cubana y que soy el hombre nuevo, me he preguntado mucho esto, y me lo he preguntado con mucha, a veces hasta indignación, ¿no? ¿Por qué estos tropiezos? ¿Por qué ese hacia adelante y hacia atrás? Entonces les quiero leer un poema que escribí en mi primer libro, donde reflexiono sobre el papel de mi generación, que es una generación muy rara en el contexto incluso de hispanoamericano, porque es una generación que le tocó vivir una experiencia de socialismo real, que es más dictadura de una élite sobre el proletariado que un modelo de redención de izquierda, y que traiciona incluso los grandes ideales del marxismo, que plantea que a cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo, a cada quien según su necesidad. Eso es lo que dice que hay que hacer con la riqueza en marxismo. Claro, estos sinvergüenzas, estos oligarcas, estos ideólogos de las revoluciones que liderean, que son los crápulas. Fíjense que en ese libro que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx, él revisa las revoluciones francesas y se da cuenta que todas estas revoluciones francesas están transidas por unos ideólogos, por unos sinvergüenzas, que incluso las revoluciones burguesas, las revoluciones agrarias francesas, después la revolución de Rousseau, de Robespierre, de Diderot, de todo eso, termina siendo sofocada. Incluso ese liberalismo termina, que es idealista por completo, pero que es maravilloso, porque defiende los pilares de una soberanía individual y colectiva maravillosa, y una reformación de la institucionalidad de una manera extraordinaria, donde claro, ahí empiezan a darse cuenta y empiezan los grandes debates de si es estado máximo, estado medio o estado mínimo, porque se dan cuenta que el Estado va a agarrar una ferocidad que terminará guillotinando a sus hijos, porque el Estado es una entidad parásita, controladora, despótica, que vive del erario público y que tiene que cometer latrocinio y que tiene que hacer una mala administración de nuestros bienes. ¿A qué? A conveniencia de una élite que lo administra. Eso está pasando en el mundo de México de hoy. Eso pasó en la Revolución Cubana. Eso pasó en la Revolución Bolchevique. Eso pasó en la Revolución Mexicana. Y todos esos grandes tiranos son hijos de patriarca, son hijos de Abraham, son hijos de Moisés, del mismo cristianismo en su mala interpretación. Y son hijos también de una especie de idea de un hombre homologado con Dios que viene del zoroastrismo también. Porque el zoroastrismo, ese persa, llega a Grecia y entonces vende la idea, porque los griegos vivían muy entregados a ese determinismo mágico, a que los dioses decidían todo el destino del hombre. Y cuando entra el mundo del zoroastrismo, este mundo del antiguo Irán, por llamarlo de alguna manera, estamos cometiendo asociaciones que son deliberadas. Cuando llegan allí, empieza entonces a resurgir en el mundo griego una restitución, una autoestima del papel del individuo, del papel del hombre frente a la historia. Y entonces ahí empieza aquella idea en la revolución de Pericles y en toda esa instauración del gran ideal democrático, del poder de la mayoría y de que la mayoría decida el destino de una minoría, y que eso se promulgó al mundo. Y ese famoso discurso de Pericles, que es maravilloso y que enaltece la grandeza griega,
desde el eje y del corazón ateniense, aunque ya habían logrado adherirse a algunas otras ciudades-estado. Y vamos a ver que ahí surge una idea de un pensador que a mí me parece que es el hombre que cambia el mundo en ese momento y del cual se habla poco, que es Protágoras. Y Protágoras tiene una tesis que a mí me encanta, que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Ya no es Dios quien determina el destino del hombre, ya no es la providencia. Ahora es el hombre el que tiene, el que agarra el toro por los cuernos y decide, el que se pone la brida y cabalga su propio destino y emprende su propia epopeya. Y eso cambió la historia del mundo. Y vamos a ver todo lo que pasó con Pericles a partir de Pericles. Bueno, después empieza una decadencia, ¿no? Pericles, dicho sea de paso, que muere producto de una pandemia parecida a esta que hemos vivido hoy, y contra la que él no pudo y contra la que tuvo que movilizar toda su fortaleza. Incluso hay una mujer que es una de las secretarias, no recuerdo el nombre, que fue la que lo ayudó a superar esa pandemia, de la que él fue víctima, ¿no? Para que ustedes vean esta mecánica del biopoder, cómo se repiten los patrones en la historia. Porque hay que entender este carácter cíclico, espiral, no circular, no es pitagórico en el sentido circular, es espiral, ascendente. La historia va para arriba y la historia crece y la historia reconsidera el pasado. Como dice Hegel, todo paso de avance es un regreso a un fundamento del ayer. Pero no es para replicarlo, es para reconsiderarlo, es para metabolizarlo y reconstruirlo, reconstituirlo, reinventarlo, reconsiderarlo. Entendamos esa dialéctica. Pero bueno, detrás de esa dialéctica, que es la dialéctica que trae del hombre nuevo, esta es idea del progreso, esta es idea de la evolución, caballero. Esta es la idea de que el hombre salga, como dice Marx, por fin, de su prehistoria. ¿Y cuál es la prehistoria? El mundo bárbaro, el mundo salvaje, el mundo donde todos tratan de someter al otro, donde todos tratan deliberadamente con el garrote y con el arma de guerra de extirpar la oportunidad del otro, de aniquilarlo, que es como se construyen entonces las revoluciones, constituyendo un adversario, no con la idea dialógica, no con la idea negociadora, no, dos bandos que a través de las armas, de la guerra y de la sangre, ¿no?, del detritus, a través del fuego, de la zarza, de Vulcano, quieren reconstituir la realidad y quieren reformar. No hemos todavía logrado como cultura construir un modelo dialéctico que no sea negacionista, que no aniquile al otro. No lo hemos logrado. Fíjense si somos torpes, si somos brutos y si estamos en la prehistoria. Entonces este hombre nuevo, del cual yo me considero un heredero afortunado, nos inculcaron desde niño una de las herramientas fundamentales, y creo que es una frase de Lenin. Yo estoy citando gente que en muchas cosas desprecio, porque desprecio una gran zona de pensamiento de Lenin, de Trotsky, odio a Stalin y reniego de muchas cosas del marxismo que ya he revisado y que me parecen muy superadas, otras muy recuperables. O sea, no es que yo soy un hombre 360 grados, un hombre post-ideológico. Me interesa el mundo de las ideas, no el mundo de las devociones de credos con dogmas. Eso es otra cosa. Eso es una herencia de arquetipos de religiosidad. Entonces, cuando tú revisas todo este modelo, hay una cosa desde lo más antiguo de este conocimiento que viene de allá de Prometeo robándoselo a Zeus, que viene del mundo de las oligarquías teocráticas que controlaron el conocimiento, de los chamanes, de los brujos que controlaron el conocimiento, después del Vaticano que controló el conocimiento, de los Césares y de los oligarcas y de los senadores que controlaron el conocimiento, la riqueza. Fíjense que todo es lo mismo, es la misma batalla desde siempre. Cuando yo veo todo eso hay algo que se repite y es un afán de controlar el saber, porque el saber es lo que genera riqueza y genera libertad. Entonces, Lenin creo que decía, el hombre nuevo son tres cosas: conocimiento, conocimiento y conocimiento. Ahí es donde hay que trabajar. Entonces tengo que descreer de todos estos grandes gurúes o líderes o patriarcas nuevos modernos que están tratando de cambiar el mundo a través de la pólvora y la guerra, o que están tratando de cambiar el mundo a través de una revolución industrial o tecnológica, o que están tratando de cambiar el mundo con una demagogia política, donde apenas en la educación moderna ahora mismo en este país ya se está debatiendo si los niños tienen o no que estudiar matemáticas, si en la primaria se va a quitar el contenido de español y el contenido de la historia. Eso me parece muy peligroso. Eso me parece que no tiene nada que ver con la idea de la cultura como un capital simbólico de la izquierda, progresista, progre, ¿no?, populista, y todas esas cosas que se le han ido anexando a la idea comunista primaria,
Vamos a deslindar todo eso. La idea comunista primaria es el fuego en el centro, el conocimiento, la dignidad, el honor, el sentido común, ¿no? Y ahora miren lo que se ha convertido en una cosa privativa de una élite, de una mafia. Son carteles ideológicos. Los que están gobernando el mundo, tanto de la izquierda como de la derecha, son poderes por debajo del Estado. Son deep state, son oligarquías que están controlando junto con la banca, con la corporatocracia y con un nuevo poder que es la Big Tech, las tecnológicas, las grandes tecnológicas. Esos son la Big Data, la gran revolución digital de la información, que va a pasar a un plano cuántico y que va a ser todavía más feroz. Por eso la revolución tiene que empezar en nosotros. El hombre nuevo tiene que autoconstituirse a través de la cultura, a través del conocimiento, a través de la sensibilidad. Tiene que tener un camino iniciático. Tiene que ir hacia adentro, tiene que revisar todos sus andamios interiores, tiene que reconstituir todo su instrumental nociológico, cultural, sistemas de creencia. Tiene que aperturarse a los cambios que vienen, que van a ser atroces. Cuando empiece el multiverso de Facebook, vamos a ver que entramos en otra era. Cuando empiece el cerebro Lean artificial, el cuarto cerebro que nos van a empotrar en la cabeza, ahí empieza otra cosa, señores. Cuando empiecen los viajes a otro planeta, ahí empieza otra cosa. Cuando ahora se acabe el dinero físico y empiece el dinero virtual con un sistema financiero cuántico, empieza otra cosa. Y el hombre cada vez es más esclavo. Por eso hay una definición de historia que es la que más a mí me gusta, que es la de Hegel, que dice: la historia no es más que el avance en la conquista y en la construcción de la libertad. Porque el hombre nunca va a ser libre gracias a ningún gobierno, a ningún esclavo, a ningún líder. El hombre es libre cuando constituye sin dádiva su propio extraterritorial y la idea espiritual, su propio mundo interior, cuando construye como un ser causal su propia vida. No importa que esté en medio del campo de batalla y que esté abrumado por las explosiones a su alrededor, el hombre tiene que construir su paz interior. Y tiene que hacer su propia parcela de libertad. Y la libertad es una conquista subjetiva e individual, emocional, intelectual del hombre. No perdamos eso de vista. Y ese es el hombre nuevo. A eso educaron a mi generación. A que fuera caritativo, a que fuera conmiserativo, a que fuera piadoso, a que compartiera todo, a que compartiera el conocimiento, el saber, el fuego, a que compartiera la comida, el pan. Compañero es una palabra cristiana, compartir el pan en la mesa. Ese es el hombre nuevo, no el hombre del que siente vergüenza. Mi generación, esa generación que se ha ido a Miami y se ha estupidizado en ese pantano usurero, una sociedad que no ha podido construir nada más que edificios y downtown y bienes raíces y quiere venderse como el paradigma. ¿Por qué? Porque esa sociedad está sumida en otro concepto del hombre nuevo, en otra ideología del hombre nuevo, que es el sueño americano. Es ese hombre, ese homo novus gringo, que es riqueza, yate, mansión, cuenta bancaria, hiperconsumo, atolondrado con el Mercedes-Benz, con las marcas, con las carteras Louis Vuitton, las mujeres enseñando los culos en las redes sociales, la tontería, el vestido caro, pensando en lo psicológico, no en lo trascendente, en los grandes goces mundanos de la vida que si no van acompañados, como decía Epicuro, de una pureza de corazón y de una mente sana, se convierten en vicios que deterioran nuestra condición humana y deterioran nuestra estructura moral. Eso hay que entenderlo. Y entonces escribí esto para aclararle a mis amigos, esos que emigraron a Miami, que estamos todos, salimos en estampidas huyendo de una dictadura de Castro y que estamos por el mundo desarraigados, pero no desarraigados porque perdimos la patria, no, desarraigados porque somos un modelo social, epistémico, filosófico, espiritual totalmente diferente al resto de América, que es feudal, que es agrario. Nosotros no, nosotros, como decía Lezama, Cuba construye sus catedrales en el futuro. Nosotros venimos del futuro y vamos a revisar el ayer y tenemos que construir un presente. Eso no nos quepa la menor duda. Esta es la única oportunidad que tenemos de demostrar que somos una generación especial, singular, irrepetible, porque traemos un sedimento que no es para nada un lastre. Como le decían a los mambises cuando llegaban con su familia, le decía: traes mucho impedimento, y entonces el mambí tenía que traer a su familia allá atrás, porque había que darle de comer a esa gente. No, nosotros no traemos lastre, no traemos impedimentos, nosotros nos quedamos ligeros de equipaje, desechamos incluso la patria, desechamos la geografía, desechamos las coordenadas de un país, hemos entrado incluso en una metafísica territorial, estamos viviendo en el espíritu, llevamos la isla a cuesta, pero con lo mejor de esa tradición.
No queremos reconstruir la república. Queremos lo mejor de la república. Queremos lo mejor del socialismo. Queremos lo mejor de un capitalismo próspero que tuvimos. Y queremos lo mejor de un socialismo que involucionó, que se estancó, decadente y que hoy está en la ruina, en su última fase, en la de la desaparición. Se está comiendo a sí mismo, se están matando entre ellos, afortunadamente. Entonces nuestras generaciones que fuimos lanzados al mundo en un proyecto de Estado, porque nosotros somos hijos de una agenda estatal que provocó esta catarsis migratoria que nos llevó a todos lados. Tengo amigos en Japón, en Israel, en Australia, en Sudamérica, en Europa, en Canadá. Caballero, ¿qué cosa es esto? Fíjense, pero qué interesante esa estampida, porque esa estampida va a hacer irrigar un modelo de hombre nuevo que trata todo el tiempo de generar una idea de progreso y una acción que construya progreso, y una acción de igualdad, y una acción de solidaridad humana, y de no tratar de ponerle una zancadilla al otro, y no tratar de robarle al otro, sino compartir con el otro todas las oportunidades y las posibilidades. No esta cosa erosiva y esta cosa depredadora, esta cosa jinetera que está saliendo de Cuba hoy, esta vulgarización de todos los valores que está haciéndole daño a la imagen de los cubanos, porque a la generación de nosotros se pensó para el futuro, para que viniéramos del futuro a tratar de hacer patria, a tratar de hacer sociedad, a tratar de salir de la prehistoria. Y dice este poema que se titula Mi generación: el ojo pervertido, el salvaje ojo de los rescabucheos, el ojo que quiso mirar y miró lo inevitable, ojo múltiple y sofisticado hasta la desmesura, ojo polifémico, de voyeur, como de caballo que trasciende la barda, como de reo que escapa tras los balostres de su única ventana. El ojo cosido a la cara triste, el ojo marcado por la soberbia, el ojo tuerto de la isla, el ojo hereje, hermano de otro lascivo que lo vigila, de otro risueño enano de circo, mal ortografiado ojo, el ojo Abel y el ojo Caín en una misma cara, ojos que aúllan extraviados a la madre pesadilla, ojos con melenas frente a ojos uniformados, hasta que uno alcanza la fijeza y el otro se deja encharcar por una lágrima que rompe el dique, ojos del tormento virados hacia adentro como guantes de cirujanos para atrapar la sustancia del paisaje, el rayo verde, la bitácora de alguna salvación, ojos lanzados contra el mar, ojos que se hunden en la miel y no regresan, ojos que por respeto a lo mejor de su historia invocan los arpones. Mi generación clava sus ojos en la tierra, mi generación teme a la luz del día, mi generación, ojos náufragos, ojos que también merecen la locura. Nos han cortado de raíz y seguimos creciendo. Somos el barco hundido que navega. Eso es el hombre nuevo.